Bien, negociaciones que se van a estar haciendo en el Congreso, las que vamos a ver en las sesiones de discusión, pero también la rosca política por detrás de bambalinas. De rosca política vamos a hablar con Mariana Gené. Muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias, José. Autora de este libro que muestro, a ver, sí. Está. La rosca política, el oficio de los armadores delante y detrás de escena o el discreto encanto del toma y daca. Bueno, es un libro que se dedica al análisis de este detrás de escena, a veces muy oscuro, a veces poco, que no vale, digamos, que no le conviene a nadie que se cuente desde 1983 hasta la fecha. Mariana, ¿la rosca política es necesariamente un juego opaco y a veces oscuro de poder, que la ciudadanía más vale que no acceda a eso? La rosca política suele ser una dinámica de poder poco conocida por la ciudadanía en su conjunto y es algo que es cotidiano en el mundo de la política, ¿no? Es extraño cómo la ciudadanía está expuesta a un conocimiento de la política delante de escena cotidiano, pero tiene muy poco conocimiento sobre aquello que pasa detrás de escena de la política, que es fundamental y que es algo que ocurre en todos los partidos políticos, ¿no es cierto? En las coaliciones de distinto sesgo ideológico, de distinto tipo de posicionamiento, todos los gobiernos, todos los oficialismos requieren expertos en armado político, podríamos decir, y hay una razón para la discreción de algunos de los términos en los que se cierran ciertos acuerdos, pero no todo lo que respecta a la rosca tiene que ser completamente opaco para la ciudadanía, y por eso este libro intenta comprender en gran medida en qué consiste y por qué los políticos lo valoran tanto. ¿En qué consiste entonces la rosca política? Consiste en una negociación entre pares que busca, digamos, llegar a consensos, busca ensanchar alianzas y sobre todo, diría yo, busca garantizar la gobernabilidad. En un país como la Argentina, que es un país difícil de gobernar, por todas las provincias que tiene, por toda la activación de su sociedad que tiene, digamos, tiene una sociedad movilizada, con actores políticos, económicos, sociales fuertes. La rosca supone agregar voluntades, supone lograr negociaciones entre pares para llegar a acuerdos y sobre todo para hacerlos sostenibles en el tiempo. Hablas de acuerdos y de consensos, pero no hablas de poder. ¿Por qué? No, por supuesto que la rosca supone siempre poder, ¿no es cierto? Supone, digamos, las relaciones políticas intrínsecamente lo suponen, digamos. Y yo diría que los expertos en armado político tienen mucho poder y gran parte de ese poder reside en su capacidad de convencer a otros, en su capacidad de poder como maniobrar entre la coacción, entre el apriete también, y también la persuasión, la argumentación, el convencimiento, la generación de vínculos de confianza. Vos hablás también de una rosca política que piensa en términos que a veces en Argentina suena al sexo de los ángeles, consensualidad y también largo plazo. Te planteaba poder y el otro costado es cortoplacismo puro para sostener el poder y reforzarlo en el presente. ¿No importa mucho lo que pase mañana? Uno diría que los armadores tienen un imperativo de corto plazo, ¿no es cierto? Que es solucionar lo urgente. Solucionar lo urgente y consolidar el poder hoy. Exacto, tal cual, sostener, ¿no es cierto? Claro. Que no se caiga, digamos, ¿no? Son como en gran medida como arquitectos, como de ese andamiaje, ¿no es cierto? De los grandes proyectos políticos. Quizás a veces las decisiones se toman en otra parte, quizás a veces como hay una política trascendental con mayúscula que sea en otros lugares. ¿No? Exacto, tal cual. Pero esta política que yo en alguna parte del libro le llamo también una política con minúsculas, también es fundamental para que esa política con mayúsculas pueda llevarse adelante, ¿no? Pueda sostenerse. A veces pasa como con algunos políticos que tienen grandes intenciones, pero no tienen las mediaciones, los mediadores, los apoyos para llevarlos adelante. Sin apoyos no hay política posible y los armadores en gran medida se ocupan de conseguirlos. En la historia de estos armadores que se han sobre todo concentrado en las figuras de ministros del Interior, el Ministerio del Interior, bueno, la figura de Enrique Cotino Siles es una figura clave que sigue pesando hoy en el armado de Cambiemos, en ese vínculo entre el radicalismo y el macrismo en Ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional. Es esa figura llamativa en el sentido de que ¿quién rosquea mejor? Los peronistas rosquean mejor, pero Nosiglia viene de una tradición radical sin discusión, digamos.
¿Cómo fue esa figura? Total, yo diría que tanto los peronistas como los radicales saben rosquear, porque son partidos políticos de muchísimos años, de largas tradiciones, con lo cual todos ellos saben, digamos, de qué se trata esa negociación política entre pares. Hay arquetipos, digamos, hay figuras arquetípicas de un lado y de otro, ¿no? Podemos pensar a Nocigle, podemos pensar a Manzano, podemos pensar a Storani, podemos pensar a Corach, podemos pensar un montón de actores políticos como con ese perfil, pero sobre todo, digamos, los partidos políticos los tienen, digamos, tienen estas figuras. Y estas figuras se caracterizan por tener una larga pertenencia a los partidos, ¿no? Parte de sus recursos se juegan en conocer el mundo político, en conocer sus reglas escritas y sus reglas tácitas. Y el Coti Nocilia, digamos, cuando es verdad que el libro trata sobre los armadores en el Ministerio del Interior, si bien hay rosca política en otros espacios y hay armadores en otros espacios, pero el Ministerio del Interior, las secretarías de la Presidencia, la jefatura de gabinete, desde que se creó, son espacios fuertes de estos armadores políticos. El Coti Nocilia fue un caso muy particular porque es como un caso, digamos, que hace cierto elogio de ese secreto, ¿no? De esa informalidad, de ese tejer en las sombras. Ya en su momento, cuando llegó al Ministerio del Interior, después de la derrota electoral en las legislativas del 87 de Alfonsín, en ese momento llamaba la atención que saltara un cargo de tanta exposición, y él rehúye la exposición pública, no le gusta la exposición. Yo, de hecho, lo entrevisté para este libro y fue el único de mis entrevistados que no me dejó citarlo. Bueno, es así históricamente, nos pasa a los periodistas también. Ahora, Mariana, ¿cuál es la diferencia entre la rosca política de esos años, una figura como la de Coti Nocilia, y la rosca política de hoy, de otro peronista, Rogelio Frigerio, en este contexto particular? Uno diría, el papel de Frigerio hoy en Cambiemos es un papel que ha sido muy importante, ¿no? Ha sido muy importante el papel de Frigerio, de Monzó, que es el que está en la tapa de este libro, ¿no? Son el ala política del gobierno y tuvieron una importancia mayúscula a la hora como del armado que llevó a la campaña presidencial de 2015, digamos, que llegó a la candidatura de Mauricio Macri y que logró nacionalizar, digamos, ¿no? El PRO era muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, pero tenía el gran desafío de nacionalizarse y para eso, digamos, llevó a cabo distintas estrategias, algunas en su momento infructuosas, digamos, y después como logró darle un gran impulso y, entre otras cosas, se alió con el radicalismo y con la coalición cívica y ahí los armadores de Cambiemos tuvieron mucha importancia. Frigerio tuvo una importancia en ese proceso y la tiene también ahora, digamos, en su negociación con los gobernadores. Él suele decir algo de que el gobierno es de los más débiles, ¿no es cierto?, que tiene minorías en las cámaras y tenía solo 5 gobernadores. Por lo tanto, su papel fue muy, pero muy importante durante el gobierno. Un armador como el que vos señalás, estos rosqueros, en el mejor sentido de la palabra, como tu libro lo presenta, tiene que tener, aunque tienes tradiciones políticas y lealtades políticas, un nivel como, diría yo, no sé si es la palabra justa, pero de cinismo más alto para que sus principios no le impidan construir pisos comunes de intereses, por lo menos concretísimos, comunes con los que opinan muy distinto, los que pertenecen o los que están disputando el poder desde otro lugar. Un armador tiene que tener llegada a todos los actores del campo político, digamos, un armador de este nivel, ¿no? Un armador del Ejecutivo de primer nivel tiene que tener llegada a distintos partidos, a distintos posicionamientos ideológicos y tiene que poder negociar con todos ellos y tiene que poder negociar sin mirarlos de arriba, digamos, ¿no? Eso es algo que está muy presente. ¿Sin mirarlos? Sin mirarlos de arriba, ¿no? Sin ningunearlos. No hay una idea de superioridad moral. Exacto. Claro. Esa idea de superioridad moral no serviría para nada en el Ministerio del Interior. La pueden tener otros en otros espacios y quizás es muy legítimo que la tengan, digamos, puede ser muy redituado electoralmente que la tengan, pero en el Ministerio del Interior eso sería cumplir mal con su función, hacer frente mal a sus desafíos. ¿Por qué han sido siempre mujeres? ¿No? Es interesante, digo. ¿Por qué no ha habido mujeres? ¿Por qué no ha habido? ¿Por qué nunca han sido? Sí, totalmente. ¿Por qué nunca han sido mujeres? Total, ¿no? total. Porque digo, esto tiene que ver con que ese entretejido del poder detrás de bambalinas se hace en espacios masculinos, partidos de fútbol, asados, hablando de minas. ¿Cómo es eso? Yo diría que es muy curioso. Si vos lo mirás, hay otros ministerios que históricamente eran muy masculinos, estereotípicamente masculinos, ¿no? Digamos, hay un montón de trabajos sobre gabinetes en distintos países del mundo y entonces se divide como en una división más estereotipada de género, ¿no? Están como los ministerios feminizados como el desarrollo social o educación y los ministros más masculinizados como
economía, defensa, seguridad. Y sin embargo, en todos ellos ya tuvimos ministras mujeres, pero en el interior todavía no tuvimos una ministra y para mí es muy difícil pensar cuándo podría llegar a ocurrir algo así, porque en efecto hay algo de este trabajo de intermediación entre pares, de rosca, de camaradería, de complicidad y también de imponerse, que pareciera tener algo bastante masculino y también ocurrir, ¿no? Es verdad, digamos, como en encuentros. Bastante machista también, ¿no? Bastante machista también, sí, tal cual. Y es cierto que si uno piensa en las metáforas que ellos usan, ni siquiera las podría repetir acá en la televisión. Mucha metáfora sexual. Exacto. Ahora, esto de la exclusión de las mujeres es un punto de partida para una conversación. La intimidad de estos actores, de estos armadores, la vida privada, los gustos personales, ¿necesitan de la exclusión de las mujeres para tejerse mejor? Dicho eso, hay... Con nosotros, digo. Sí, clarísimo. Sí. Ha habido mujeres en el Ministerio del Interior, no en la cabeza del Ministerio del Interior, pero sí en las segundas líneas, digamos, y esas mujeres suelen ser mujeres que tienen también unas trayectorias políticas muy amplias, muy largas, que tienen, digamos, desde la militancia de los 70 hasta la participación social en los sindicatos, digamos, como ha habido mujeres con peso importante y hay algunas armadoras en la provincia de Buenos Aires que también son bastante renombradas, con lo cual uno podría decir, seguramente, como en todo en el mundo político, vayamos a ver cada vez más mujeres rosqueando. Pero hasta ahora hay algo del physique du rôle, diría yo, como del trabajo que hacen y de la escena que ocupan, que ha sido muy masculina. ¿Dónde se rosquean? ¿Los bares, restaurantes, asados, la cancha de fútbol después del partido o en las oficinas del Congreso? Se rosquea en todas partes. Yo diría que en esos otros lugares también se van desarrollando relaciones de confianza, ¿no? Hay algo de esa proximidad que es muy importante. El Congreso es fundamental para esa proximidad, por las largas horas que se comparten ahí, por cruzarse en los pasillos, por conocerse por el nombre de pila, saber digamos, los apodos de cada uno, los gustos, haberse hecho favores y habérselos devuelto, digamos, ¿no? Hay algo de esa complicidad que se construye, digamos, hay muchos ex parlamentarios que llegaron al Ministerio del Interior y eso tiene una razón de ser porque es este venir de la política que para ellos es fundamental y para ellas en mucho menor medida. Pero también, sin duda, se hace en las comidas, en los partidos de fútbol también, es cierto, pero más diría yo en las comidas, en los asados, en los cafés, en los encuentros cruzados, ¿no es cierto?, entre partidos. ¿Cuál? Y sobre la pregunta del cinismo que me habías hecho, yo diría que es algo que está presente en el libro también, ¿no? Los distintos armadores resuelven con distinto nivel de cinismo situaciones dilemáticas de las cuales la política está llena, ¿no? ¿La política también está llena de manipulación del otro? La política está llena, digamos, de cálculo y de estrategia, digamos, ¿no? De tratar de entender, digamos, de qué manera es mejor hacer avanzar la propia posición. Por cierto, digamos, la política es una lucha por el poder, es una lucha por los cargos, decía Weber, pero también es una lucha por los ideales, ¿no? También es una lucha por imponer proyectos políticos. Y en ese sentido supone, digamos, intentar conseguir los medios posibles para lograr esos fines, los dos, ¿no? Los fines que son más programáticos, que tienen que ver con ideas, y los fines que tienen más que ver con la reproducción del propio poder, del lugar de los partidos y de sus cargos. Mariana, vos tenés un doctorado en Ciencias Sociales por la UBA y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Exacto, ¿no? sí. Súper prestigiosa. La brecha entre eso que se rosquea, puertas cerradas, puertas adentro, o en estas situaciones más privadas, y lo que la gente conoce, lo que conocemos los ciudadanos, ¿es más grande en Argentina que en otras sociedades? ¿Y tiene que ver con falta de transparencia de este país? Yo diría que esa brecha entre, digamos, esta idea de distintas escenas de la política está presente en todos los países del mundo, ¿no? Hay una noción de que el oficio de político supone como pivotear entre distintas escenas y entre distintos públicos, ¿no? Y no es lo mismo el modo en que se van a dirigir a un par a la hora de negociar que el modo en que se van a dirigir al público más amplio a la hora de defender un proyecto en el Congreso o a la hora de salir ante los medios a defender medidas que a veces quizás quisieron tomar o a veces quizás no quisieron tomar, se ven impelidos a hacerlo, digamos. Y parte de ese trabajo digamos, de saber distinguir las distintas escenas y sus reglas es algo que hace a la profesión política en su conjunto, diría yo. Como desdoblarse, convertirse en otro personaje, volver hacia atrás. Hablábamos de las metáforas sexuales que proliferan en el discurso político de la rosca.
¿Qué revela eso? ¿Una voluntad de poder, de dominación del otro? Yo diría que esas metáforas sexuales reivindican un entre sí, ¿no es cierto? Un círculo medio cerrado entre hombres. Ajá. Que hace que esas metáforas hasta ahora no estén tan cuestionadas, digamos, ¿no? Entonces, ¿son metáforas también homosexuales? ¿Terminan resultando como metáforas homosexuales? No, yo diría que muchas veces son metáforas homofóbicas también, más que homosexuales. Bien. Digamos, esa noción como del poder más tradicional también está. Pero también está... A que se vean en los vestuarios de los futbolistas, por ejemplo. Tal cual, sin duda. Que creo que está como eso, muy poco cuestionada, claro. Digamos, transcurre así, digamos, hasta que quizás llegan algunos momentos históricos que un poco las ponen en cuestión, ¿no? Sí. Yo diría como, incluso mis entrevistados ahora, cuando van a decir alguna de esas metáforas, hacen un pequeño silencio antes y dicen con el perdón de la palabra, ¿no? Quizás más adelante ya no las digan. Pero supongo que sí, que sobre todo tiene que ver con un entre nos, digamos, que en el mundo de la política ese entre nos, igual, digamos, podemos ver ese costado, digamos, que puede ser desagradable, digamos, o con un tinte más o menos machista, pero también podemos ver hasta qué punto esa proximidad contribuye a veces a que se puedan cerrar acuerdos, se puedan sostener decisiones, ¿no? Se pueden hacer sobre todo eso, factibles, viables, decisiones que a la hora de gobernar es fundamental, ¿no? La política en minúscula, como vos decís, esa política menos presentable y menos edificante es clave para sostener este andamiaje que hemos naturalizado, que se llama democracia, ¿no? Exactamente, y es fundamental para la democracia, ¿no? Uno podría decir, si solo hubiera política en minúsculas, la democracia probablemente se degradaría fatalmente. Si no hubiera esa política en minúsculas, la democracia probablemente no se sostendría siquiera. Para mí eso fue como un gran aprendizaje de esa investigación, que fue una investigación de largo aliento y que al principio me sorprendía, digamos, me sorprendía cómo mis entrevistados, como los políticos valoraban tanto a ciertos políticos que en la opinión pública eran completamente, digamos, completamente criticados, despreciados. Y para mí ahí había una pregunta sociológica, ¿no? Digamos, ¿qué hace que para ellos sean tan importantes? ¿Qué hace que tanto para radicales como para peronistas, para algunos que eran más de izquierda, más de derecha, algunas figuras fueran tan incuestionables? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Carlos Corach. Claro, te iba a preguntar por Carlos Corach, ¿no? Carlos Corach tenía una particularidad, que salía de su casa, lo rodeaba una nube, un enjambre de micrófonos, contestaba una pregunta, la otra, con una velocidad mental increíble. Tenía una enorme exposición pública. ¿Cuál era su valor agregado según quienes lo conocieron? Exacto, ¿no es cierto? Esa idea como de las conferencias de prensa que daba a la mañana era algo que yo no tenía, de lo que yo no tenía recuerdo, digamos, de haberlo vivido. Yo en esa época no votaba todavía, digamos, si bien me empezó a interesar la política muy tempranamente, no tan tempranamente, y eso era algo de lo que todos mis entrevistados hablaban, ¿no es cierto? De Corach saliendo de la puerta de su casa, dando esas conferencias de prensa y marcando la agenda de alguna manera, ¿no? Pero eso era un trabajo público, no de rosca por detrás de escena. Exacto, de hecho por eso el libro se llama El oficio de los armadores delante y detrás de escena, porque es verdad que la rosca ocurre detrás de escena, pero los ministros del Interior tienen además como el imperativo de salir a comunicar, ¿no? Es algo que hace Frigerio también hoy en día, ¿no? Salir a defender al presidente, salir a defender al oficialismo, salir a explicar, a hacer inteligibles como algunas de las decisiones, con lo cual están ahí en el borde, ¿no? En una frontera. Y una figura como la de Nocilla, que se caracterizó, según vos lo describías, y se caracteriza por guardar el secreto. ¿Es porque el secreto construye poder de alguna manera en relación a la información que contiene, pero también a la imagen que representa de alguien, bueno, ininteligible, ¿no? Total. Un aura ahí que... Tal cual, tal cual. Yo diría que el caso de Nocilla es un caso como muy singular, ¿no es cierto? Digamos, alguien que tiene tanto poder y que sin embargo prefiere, digamos, recurrentemente, sostenidamente, no aparecer como en la primera plana, no aparecer como en el centro de la escena. Yo creo que eso es algo que incluso mis entrevistados radicales, como me decían que tenía que ver con él, ¿no? Y yo creo que, digamos, el caso de él es un poco extremo, digamos, está esta imagen como de el Coti tejiendo poder en las sombras y de hecho es algo que él monje elige. negro del... Sí, exacto. Los demás, digamos, ¿no? El resto de quienes estuvieron en el ministerio, digamos, como desde Trócoli al inicio de la democracia hasta después Manzano, digamos, Storani, Aníbal Fernández, digamos, no tenían esa vocación, digamos, tan en las sombras, ¿no? Sino que más bien estaban pivoteando así entre delante y detrás de escena. Mariana, después de, bueno, sumergirte en estas bambalinas del poder,
¿Tu conclusión es que el poder es mucho más opaco y oscuro de lo que lo imaginamos los ciudadanos? Mi conclusión es que el poder es mucho más complejo de lo que lo imaginamos los ciudadanos y que la política supone, digamos, un conjunto amplio y difuso de tareas y que comprender la profesión política no es solo comprender lo que hace el presidente o lo que hacen los diputados y los senadores, sino también comprender un trabajo como detrás de escena que es fundamental para explicar también ese que ocurre delante de escena. ¿Cuánto contribuye en estos armadores que son buenísimos haciendo rosca y rosqueando la prosapia, la pertenencia a un linaje de políticos? Frigerio es un caso, Tal ¿no? cual, Frigerio es un caso. Portación de apellido. Sí, portación de apellido. Es un capital así como simbólico, intangible, pero que sin embargo vale, ¿no es cierto? Pesa. Hay muchísimos políticos que de alguna manera heredan, ¿no es cierto?, la condición de político. La heredan como también se hereda, digamos, ser abogado, ser médico, digamos, hay razones que hacen que tienen que ver con la socialización primaria de esas personas que desde muy chiquitos estuvieron familiarizados con la política. El apellido político en muchos casos suma, digamos, es un plus. Claro, te abre una puerta, más fácil que a otros. Tal cual, en algunos partidos más que en otros, pero sobre todo lo que suma no es tanto el apellido, sino más bien el haber trajinado desde muy temprano el mundo político y conocerlo, entenderlo. La política tiene que ver mucho también con la intuición, con la astucia, con saber leer los escenarios y con la confianza de los pares. ¿No hay un buen rosquero sin militancia universitaria, por ejemplo? En los buenos rosqueros prima la militancia universitaria, digamos. Ha habido buenos rosqueros sin militancia universitaria, pero prima la militancia universitaria o la militancia que viene de los colegios secundarios, digamos. Prima una experiencia política muy, muy temprana. Experiencia política y conocer el derrotero del otro. Crecemos juntos de alguna manera. Total. Y el hecho ese de crecer juntos supone que incluso entre adversarios políticos se conocen, digamos, ¿no? Digamos, tienen como anécdotas en común, tienen historias en común y también se conocen las mañas, podríamos decir, ¿no? Entonces saben por dónde, digamos, saben cómo ir a negociar con uno o cómo ir a negociar con otro, de qué temas hay que hablar y de cuál es mejor primero no entrar por ahí. Esa larga historia en común es una condición de posibilidad para, digamos, es una condición que facilita el mejor trabajo de los armadores, sin duda alguna. Este trabajo de armado, este entretejido fino que se va haciendo de espaldas a la sociedad, de alguna manera, se deposita mucho en lo que se llama small talk, quiere decir esa conversación de la nada, compartiendo minucias de las vidas cotidianas y privadas, y sobre eso se monta otro tipo de conversación. No podría decir que esas conversaciones, digamos, entre políticos tienen distintos niveles, ¿no? Ya cuando los políticos están como muy ocupados al nivel de estos armadores como de primer nivel, hay menos tiempo para ese small talk y sin embargo, digamos, los armadores trabajan como a tiempo completo, ¿no? Trabajan mucho y también también son muy entradores, ¿no? Algo como lo que decíamos, incluso como de Corach, ¿no? Que es alguien que no era muy agradable para la opinión pública en su conjunto, digamos, pero para los propios políticos sí lo es, ¿no? Alguien como entrador, que no desdeña a los que están en la mala, digamos, ¿no? Que eso se decía mucho del Chueco Mazón también, que fue viceministro del Interior de Manzano en su momento, ¿no? Alguien que le atiende el teléfono al que tiene más poder de todos y al último concejal de un pueblo chico. Eso se valora mucho. Eso me interesó, esto de la conciencia bueno, no dejar a alguien que está en la mala. ¿Hay en el armador una conciencia de un destino complejo que puede ser común, en el que todos pueden eventualmente terminar en la mala? Entonces, levantarle el delito al otro en un sentido principista, dejarlo offside, no queda completamente fuera de rango, porque somos todos iguales en esta cosa de democratización, un poco lumpen, digamos, del detrás de escena. Yo diría que, digamos, una cosa es como lo que, digamos, las querellas que se dan en público, ¿no es cierto? Digamos, como cierta escenificación de los conflictos y demás. Pero quienes detrás de escena, quienes entre pares, como ningunean al otro, están bastante mal vistos. Y sin duda tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Con como la noción de que la carrera política es una carrera muy particular, digamos, una carrera muy singular, ¿no? Uno sabe cuándo empieza y no sabe cuándo termina. Hay grandes promesas que de repente tuvieron lo que se llamaría una muerte política muy de repente o muy temprana. Y los políticos, digamos, los armadores en general experimentaron la derrota, experimentaron fracasos, con lo cual son un poquito más cuidadosos a la hora del éxito. Vean
curva larga de la serie de éxitos y fracasos, causa y consecuencia de las derrotas. Exacto. Muy interesante, Mariana, realmente. Un libro Bueno, apasionante. Muchísimas gracias, Luciana. Es un placer. Bueno, vamos a una pausa en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.